Bienvenidos a los coloquios de eSanidad. Hoy vamos a hablar de una enfermedad cada vez más prevalente y que consume mayores recursos en el sistema sanitario. Estamos hablando de la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para ello contamos aquí con 4 especialistas. Tengo a mi derecha al doctor Francisco José Sáez, coordinador del grupo de respiratorio de la SEM, al doctor Julián Cochea, coordinador de la estrategia del Plan Nacional de EPOC. A mi izquierda tengo a la doctora Milagro González Béjar, también del grupo de trabajo pero de Semergen, y al doctor Carlos Jiménez, presidente de SEPAR. Pues podemos empezar una primera pregunta también para ir introduciendo el tema. Ya que contamos aquí con 2 neumólogos y 2 especialistas de atención primaria, me gustaría saber cuál debe ser la labor del médico de atención primaria y cuál la del neumólogo a la hora de tratar de abordar esta enfermedad. Pues igual podemos empezar por ti, Francisco. Bien, yo creo que precisamente el EPOC, como todas las enfermedades crónicas, es en la que los médicos de familia tenemos una participación más amplia. La verdad es que en la atención primaria fundamentalmente lo que asumimos son tanto las tareas de diagnóstico de la enfermedad, que son de nuestras grandes lacras en este tema, como asumir lo que son el seguimiento de estos pacientes crónicos. Pero también tenemos una actividad, yo creo que es muy importante, de continuidad asistencial con los neumólogos, que es algo que a mí siempre me gusta destacar. Siempre digo lo mismo, los neumólogos es una especialidad inteligente, con la cual nos llevamos muy bien, a diferencia de con otras, y que siempre nos permite hacer ese abordaje siempre con la vista puesta en el paciente y que permite esa continuidad. ¿Qué hacemos? Diagnosticamos, tratamos, hacemos el seguimiento, y en aquellos pacientes que tienen un grado de complejidad alto o que tienen un nivel de riesgo alto, como dice GSEPOC del 2017, lo que hacemos es hacer una derivación al neumólogo con esos criterios de derivación que están acordados entre todos, que en la estrategia que Julio dirige tan maravillosamente están claros, y con todo el concepto de cargo de atención en cronicidad que realizamos en atención primaria. Y también les exigimos los criterios de devolución, que nos gusta decir en SEM, de cuándo me lo devuelves, en qué condiciones. Pero yo creo que es algo que está muy claro el papel tanto de médicos de familia como de neumólogos en el EPOC, y lo único lamentable es que no conseguimos pues todos esos problemas que están ahí de infradiagnóstico, de sobrediagnóstico, que siguen siendo gran parte de nuestra culpa como profesionales, y que sobre todo es una situación especial en el caso de la cronicidad, y en el caso del EPOC pues claramente está ahí. Completando a lo que ha dicho el doctor Francisco José Sáez, es muy importante que somos la puerta de entrada al sistema y el eje que soporta el sistema, con lo cual el diagnóstico debe de ser de atención primaria, y para ello pues existe una dotación importante de espirómetros a nivel de atención primaria para poder hacer el diagnóstico de EPOC, y esto no se nos debe de escapar. Y cuando ya el nivel de complejidad es mayor, es cuando está otro nivel asistencial a nivel hospitalario para derivar a este paciente. Sin olvidar también que está en nuestra mano aquellos diagnósticos que son erróneos, bien porque han ido el paciente a urgencias y se ha etiquetado mal de EPOC, pues también compete a la atención primaria el hacer un correcto diagnóstico mediante espirometría con prueba broncodilatadora. Con lo cual, nuestro papel, digamos, es esencial en una enfermedad tan importante como esta. Y también a la hora de detectar al paciente fumador, que es principal en esta patología y que es el que viene a nuestra consulta por síntomas banales y que debemos detectar para hacer un correcto diagnóstico. Seguimos ahora con los neumólogos, doctor Cochea. Sí, bueno, el manejo del paciente EPOC es una responsabilidad compartida entre vosotros y nosotros, ¿no? Nosotros somos mejores que tú o que yo, ¿no? Y cuando vamos juntos, volamos más alto y llegamos más lejos, ¿no? Entonces yo creo que tú has hablado de la continuidad asistencial, es algo crítico, ¿no? Estos procesos asistenciales integrados que estamos tratando de implementar y que van desde el diagnóstico. Desgraciadamente, Piescandos nos va a decir que la tasa de infradiagnóstico en España sigue siendo desmesurada, ¿no? Y ahí tenemos una asignatura pendiente. La estratificación de los pacientes, algo en lo que habéis trabajado mucho y que es crítico en las enfermedades crónicas, ¿no? Pacientes de baja complejidad, de alta complejidad. Cuando ya hablamos de alta complejidad, ya tú me llamas, ¿no? Y empezamos, oye Julio, porque tendremos que hacer una serie de exploraciones complementarias más amplias, un estudio de función pulmonar ya con capacidad de difusión, etcétera.
completismografía, tendremos muchas veces que hacer un TAC con cortes de alta resolución, dada la alta frecuencia de bronquiectasias, etcétera, y empezamos a compartir el enfermo. Muchos de estos enfermos, que son los que más nos preocupan, ese 15% de los pacientes de la pirámide, de la parte alta de la pirámide de Kaiser permanente, que además van a consumir el 80% de los recursos, los costes atribuibles a la época en España pueden llegar hasta los 3.000 millones de euros, pero hay un 15% que consume el 80% de los recursos. Y ahí tenemos que hablar, que movernos. Ingresa en el hospital, y yo lo doy de alta, y entra en juego la enfermería. Tiene que haber una enfermera que garantice la continuidad asistencial y te llegue a ti, y tú y yo tenemos que hablar y compartir ese enfermo. Y de la misma manera, también existe un proceso asistencial integrado de la exacerbación de la EPOC, y el paciente tiene que saber cuándo va al centro de salud, cuándo debe ir a urgencias, cómo lo debemos manejar en urgencias, cuál debe ser el circuito de retorno, etcétera, etcétera. De manera que tenemos que complementarnos, tenemos que hablar, tenemos que caminar juntos. Claro. Doctor Jiménez. Hombre, a mí me gustaría destacar una paradoja, ¿no? Y todos estamos de acuerdo que está muy bien la colaboración entre primaria y especializada. Está muy bien definida y se lleva a cabo muy bien. Yo creo que es una de las enfermedades en las que hay una perfecta colaboración, cada uno sabe lo que tiene que hacer, están muy bien establecidos los criterios, ¿no? Y eso es una ventaja enorme para ser capaces de controlar una enfermedad. Pero curiosamente, esta enfermedad se nos está escapando, porque teníamos unas tasas de infradiagnóstico enormes y ya Julio está adelantando que no vamos a tener una mejoría enorme en el estudio EPISCAN-2 de esas tasas de infradiagnóstico. Luego yo creo que esto es algo que sí que nos tenemos que aplicar, tanto especialistas de medicina de familia como especialistas de neumología. Lo estamos haciendo bien en los procesos que hemos consensuado entre los dos y el paciente podemos decir que está bien atendido, pero no estamos siendo capaces de sacar los pacientes que padecen esta enfermedad, no los estamos siendo capaces de sacar a la luz en estadios tempranos que serían encima cuando más posibilidades tendrían, ya no tengo de curarse, pero sí de detener la enfermedad y de tener una mejor calidad de vida. Yo creo que esa es un poco la paradoja que a mí me gustaría resaltar en este asunto. Yo estoy de acuerdo con Carlos. Tenemos que democratizar la espirometría. Cualquier español o española mayor de 35 años, fumador o exfumador, y de esto tú sabes mucho, generalmente se dice mayor de 10 paquetes año, que equivale a fumar una cajetilla al día durante 10 años. Sobre todo, si tiene síntomas respiratorios, aunque sean tan inespecíficos como disnea de esfuerzo, tos, esa tos tonta que le entra a libertad, por favor, hagámosle una espirometría con prueba broncodilatadora. Es buena, bonita y barata, pero no la hacemos. Y yo entiendo, Francho, que vosotros estáis hasta aquí, que tenéis programas de la salud de la mujer, de prevención cardiovascular, de no sé, y ahora venimos nosotros y te decimos, no hombre, a todos estos por favor hazle una espirometría, porque además la EPOC se está rejuveneciendo y se está feminizando. Quizás ya en alguna comunidad autónoma la prevalencia de la EPOC en EPISCAN-2 sea superior en la mujer que en el hombre. Fíjate lo que te estoy diciendo. Por favor, hagamos espirometría. Y en aquellos centros que todavía los hay, ¿no? Aunque cuando hacemos una auditoría todos los equipos de primaria disponen de un espirómetro y tal, la realidad no es esa. Es que es lo que te iba a decir. La realidad no es esa. Hay determinadas comunidades autónomas donde sí hay espirómetro en todos o en casi todos. ¿Ah? Queda pendiente si se utiliza, pero hay muchos centros de salud dentro de España que siguen sin espirómetro. Pues utilicemos el y hay- CEP-6, el COPD-6. Y hay comunidades autónomas como Cantabria, donde las espirometrías solo se hacen en atención hospitalaria. Y los médicos Pues que es un trabajan error. allí tienen que derivar al hospital porque hagan la espirometría. Es decir, que realmente hay cosas así. De todas maneras, también por aquello de defender un poquito lo que es la primaria, tú has adelantado datos de PISCAN. En esos datos de PISCAN que hemos visto, tampoco la mejoría sobre diagnóstico se produce. Es decir, no solamente tenemos ese problema de infradiagnóstico, no diagnosticamos, sino tenemos el grado contrario. Es decir, tenemos un número de pacientes que están diagnosticados de POC, en cuyo caso, incluso pasando por el propio hospital, siguen sin una espirometría que demuestre que realmente es un paciente POC. Que es el problema que tenemos en el EPOC. Es decir, no solamente es que no diagnosticamos lo correcto,
sino que además estamos tratando y abordando gente que no son EPOC. Porque no hemos hecho una espirometría. La otra paradoja de la EPOC, que hay infradiagnóstico, pero también hay sobrediagnóstico. Entonces, tenemos eso y lo tenemos que hacer bien. Y la importancia también que en ese infradiagnóstico, como muy bien ha dicho Julio, es que no se piensa en la mujer. Parece que es que no hay EPOC. Entonces, parte del infradiagnóstico está en no pensar en la propia enfermedad. Y si ya nos vamos a que el infradiagnóstico está en la mujer, pues todavía mayor, fumadora pasiva, que no nos damos cuenta, incluso en la mujer que en otras épocas fumaba en su casa, no demuestra que fuma de cara al exterior, y hay muchas mujeres con EPOC y con cáncer de pulmón, desgraciadamente cada vez más. La primera causa de muerte por cáncer en Estados Unidos ya es el cáncer de pulmón. Y lo que dice Milagros es muy importante. En la mujer existe una mayor susceptibilidad al humo del tabaco. Hay diferencias anatómicas, fisiológicas, hormonales, etcétera. Hay diferentes comorbilidades. De manera que esta perspectiva de género, esos programas integrales de atención a la mujer, deben despistar siempre la EPOC. Y además la sintomatología, que a lo mejor en el hombre es diferente es también. mucho más con expectoración y en la mujer es más de disnea. Entonces ahí varían también los síntomas y no nos damos cuenta de ellos. La carga fundamental que tenemos en el paciente con EPOC, que en el fondo tiene ese cierto repelús a acudir al médico porque sabe que al estar fumando está haciendo algo que no debe. Ese estigma. Eso genera eso de que no voy, porque en el momento que vaya lo primero que van a decir es que deje de fumar y no estoy dispuesto a eso. Pues tendremos, Carlos, que ayudarlo a dejar de fumar, ¿no? Claro. Bueno, si hablamos de eso ya entramos en otro tema. Si hablamos de eso ya entramos en otro tema. De hecho, ya que Pero, tenemos... Perdón, Carlos. No. Que sí, que yo creo que estamos hablando de una enfermedad que tiene paradojas, de una enfermedad que estamos haciendo mucho por ella en los procesos asistenciales entre todos, pero que de verdad lo que tenemos que hacer es diagnosticarla y diagnosticarla bien, y eso no lo estamos haciendo. Y es verdad que aquí en Madrid hay espirómetros, yo creo que en todos los centros de salud. Prácticamente. Vamos, yo creo que todos. Yo no he visto uno que no tenga, un centro de salud que no tenga espirómetro. Pero las tasas de infradiagnóstico siguen siendo similares. A ver si me entendéis. O sea, ¿qué tenemos que hacer para evitar esas tasas? Decía Julio, hagamos espirometrías de todos estos señores que decía. Y es verdad, a eso hay que hacer la espirometría. Pero no se hace. ¿Qué nos inventamos para hacer esto? De verdad os lo digo. ¿Lo basamos todo en la espirometría? ¿Por qué no basamos el asunto en el COP6? Sí. ¿Por qué ese aparatejo que es facilísimo de utilizar, que nos podría despistar un montón de cosas, que da la edad pulmonar, que la edad pulmonar es una cosa muy llamativa a la población general, que le llama más la atención a la población general, que tengo una edad pulmonar de 80 años y tengo 60, que decirle que tiene un Benz de... La edad pulmonar sí que lo entienden. Os quiero decir que también, tal vez, de verdad os lo digo, tendríamos que hacer como vamos a pensar en algo nuevo para tratar de aflorar a todos esos infradiagnósticos que hay y para tratar de diagnosticar bien los que están mal diagnosticados. Pero de verdad que creo que exige una responsabilidad por nuestra parte. Y es una cosa clara, tú lo has dicho antes, estamos hasta aquí. Pero cuando hablamos de espirometría, el problema es que eso no es comprar espirómetros. Claro, que es lo que se entiende. Claro, ¿no? El EPOC está mal, vamos a comprar espirómetros. Habéis citado el ejemplo de Madrid. Os pongo un ejemplo muy clarito. En Madrid tenemos espirómetros en todos los centros de salud, en todos, pero no tenemos cámaras espaciadoras en ninguno. Hay que buscarse la vida. Es decir, el médico de familia tiene que hacer, en el mejor de los casos, una receta para que el paciente tenga una cámara espaciadora para hacerse una espirometría por broncodilatación. Es decir, en eso es lo que estamos. Cuando tú sales de Madrid, que ha habido un compromiso, una comunidad autónoma un poquito especial, tenemos el PAI, en el cual estuvimos ahí trabajando, ese tipo de cosas, pero cuando sales de aquí la situación es todavía peor. El COP6 se ha montado en alguna comunidad autónoma, en Castilla-La Mancha hicieron la experiencia, pero luego no se le da una continuidad, porque al final el COP6 lo que te hace es ese filtrado de evitar esa situación, pero para un diagnóstico tiene que hacer una espirometría. Y el problema es que parece que la espirometría es que con comprar un espirómetro y ponerlo en un centro, pero ni se da formación, ni la fundamental participación de la enfermería comunitaria en esta situación, pues no se está contemplando en ningún sitio. Y sigue siendo para estas compañeras un trabajo extra
que no se reconoce y que no se da y que debe priorizarse y debe enfocarse de una determinada manera. Ahí sí que la enfermería para nosotros es fundamental, porque el problema que nos estamos encontrando con las espirometrías y lo que desde el grupo de trabajo de SEM hemos hecho varias encuestas y varias valoraciones es que al final no se piden espirometrías en atención primaria porque para el profesional de enfermería le supone una carga de trabajo que si no pasa, no lo hace, no pasa nada y que además le genera más trabajo, con lo cual tenemos centros en los cuales los enfermeros hacen muchísimas espirometrías, trabajan con una calidad excelente y luego tenemos compañeros que como no se hacen espirometrías tampoco las piden. Con lo cual damos el círculo completo de ese infradiagnóstico. Pero sobre todo reclamar al de primaria que hacer más espirometrías no es solo comprar espirómetros. Hay que poner profesionales, hay que hacer formación para hacerlo, porque en muchos centros se hacen espirometrías, pero tenemos que dar ese paso adelante. No solo es hacer espirometrías, sino hacerlas con unas normas de calidad. Claro. Porque si no, pues lo que Milagros y yo hemos vivido en los centros de salud, ¿no? Te llega el paciente y le dices, por favor, llamad rápidamente a la urgencia porque este está muerto. Con esta espirometría, con estos datos, con esta curva, es que está muerto por una mala calidad de la espirometría. Eso parece que no, parece que la solución es solo comprar espirómetros. No, tenemos que ir más adelante. Formación. Y en primaria es que parece que es la batalla de la pena y que siempre estamos así. No, pero es cierto. Pero es que es necesario. Hay que formarse y formar. Y luego, bueno, y hay que decir la verdad, ¿no? Porque hay espirómetros en todos los equipos de atención primaria de Madrid, pero uno muy cercano a donde yo trabajo, falta una pieza y llevamos unos meses sin hacer una espirometría. En otro también cercano a donde yo trabajo ha habido un concurso de traslados y las enfermeras que hacían espirometría y además con controles de calidad ya no están, han desaparecido. Y las que han venido además, porque además son de determinada edad, algunas hasta se niegan a hacer una espirometría. O sea, es un tema muy complejo, de manera que tenemos que implicar a nuestros responsables políticos sanitarios. Yo considero que determinados parámetros de calidad deben figurar en los contratos de gestión de atención primaria, deben monitorizarse, deben tomarse en serio, debemos responsabilizarnos. El modelo, no te voy a decir yo cuál es el mejor, que haya un responsable de POC en cada equipo de primaria, que haya un pool de enfermeras realmente formadas, que la espirometría que realicen cumple los estándares de calidad de la SEPA, etcétera, etcétera. No, eso me lo dirás tú a mí, pero hay modelos que pueden ser exitosos, ¿no? Pero tenemos que tomárnoslo en serio todos, primaria especializada, los servicios regionales de salud, etcétera, las gerencias. Y luego también tenemos lo que se llama, en la Estrategia Nacional se convocan periódicamente buenas prácticas. Por ejemplo, hablabais antes del COPD6 y del programa de formación que, por ejemplo, en Vigo se llevó a cabo, que además está publicado, está validado. Bueno, pues esas buenas prácticas de interacción primaria especializada y de mejora del infradiagnóstico podemos trasladarlas a nuestro medio, a otras comunidades autónomas, a otros sitios, no sé. Vamos a hablar también un poco del tratamiento, ya que hemos pasado un poco también por la parte diagnóstica, vamos a hablar ahora de cómo tratar esta enfermedad. Me gustaría preguntar al doctor Jiménez qué pacientes son candidatos de la triple terapia fija extrafina y qué beneficios plantea este tratamiento frente a otros. Bien, pues eso está muy claramente expuesto en las guías que tenemos en este momento, tanto en GESEPOG como en GOL. Son aquellos pacientes que necesitan un escalado de una doble o de una LABA y corticodienalao a una triple porque siguen teniendo exacerbaciones, porque no mejoran su calidad de vida. Ventajas que tendría, pues yo le voy a decir a usted 3, de las cuales 2 son para el paciente. Una primera ventaja es que cuando se hace la terapia fija, el paciente va a tener menos errores críticos cuando hace la maniobra de inhalación. Y eso va a llevar a que el paciente pues, tenga menos exacerbaciones, a que tenga mejor calidad de vida. Otra ventaja, la mayor adherencia. Cuando un paciente tiene que utilizar varios mecanismos de inhalación en comparación con el que tiene que utilizar solamente uno, tiene mucha más adherencia que el que tiene que utilizar solamente uno. Y tener mala adherencia es malo ya no solamente para el dinero, para lo que se gasta, sino que es malo también para la salud del paciente. Porque hay un estudio, creo que es de Farmindustria,
que en el grupo de pacientes con mala adherencia, cuando se incrementa un único punto la adherencia, pues resulta que hay se salvan hasta 1000 vidas y se salvan, se evitan hasta 20.000 exacerbaciones. Así que fíjese usted que estoy hablando esto de ventajas del paciente, pero hay otras ventajas que son claras para el sistema sanitario, que es más barata. Que la triple terapia inhalada fija es más barata que la triple terapia inhalada abierta. Entonces, hay muchas razones que desde luego hablan en favor de la utilización de este tipo de medicamentos. No sé si también podéis añadir algo. Sí, a ver, medicina basada en la evidencia, ¿no? La evidencia científica, ensayo clínico controlado, randomizado, doble ciego con muestra grande, guía nuestra práctica clínica. La medicina no solo es ciencia, la medicina basada en la evidencia también es arte, también es sentimiento, también son valores. Pero partimos de la medicina basada en la evidencia. En este momento, pues nosotros disponemos de estudios publicados en las mejores revistas del mundo, esas con las que siempre soñamos publicar, ¿no? Por lo menos alguna vez en nuestra vida, con estudios publicados en Lancet, con Trinity, Trilogy, Tribute, en concreto Tribute, etcétera, que avalan la terapia triple con micropartículas, muchas veces con un dispositivo MDI con cámara inhalatoria, etcétera, y sus beneficios. De la misma manera, hay otra sustancia que se administra una vez al día y hay un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, el estudio IMPACT, que nos dice que no solo esta terapia triple, cuando seleccionamos, como dice Carlos, bien a los pacientes, que son pacientes con EPOC moderado grave, en nuestra experiencia son un 15-20% de los EPOC, no mucho más, y como pacientes graves, bueno, pues aproximadamente son un 5%, ¿no? ¿Quiénes son esos pacientes? Esos que Gold clasifica como Gold D, que son pacientes que son sintomáticos y que siguen exacerbando a pesar de estar con un LAMA-LABA o con un corticoide inhalado LABA, ¿no? Esos pacientes, Gold nos dice, valore, por favor, el subir a la terapia triple. ¿Por qué? Bueno, porque mejoramos calidad de vida, mejoramos función pulmonar, reducimos exacerbaciones y fundamentalmente reducimos exacerbaciones graves, que son las que producen hospitalizaciones. Y si alguien hace un análisis farmacoeconómico mínimamente inteligente, sabe que los costes directos atribuibles a la EPOC, el capítulo fundamental, son las exacerbaciones que requieren hospitalización. Si nosotros evitamos hospitalizaciones, y además hay una tendencia clara incluso a mejorar supervivencia, estamos ahorrando. Si además conseguimos lo que dice Carlos, ¿no?, mejorar la adherencia del paciente. El paciente EPOC muchas veces es un paciente mayor, que tiene dificultades en el manejo de la terapia inhalatoria. Y a veces lo tenemos con 2, incluso a veces con 3 dispositivos diferentes para tomar la misma medicación. Con un único dispositivo conseguimos una mejor adherencia, etcétera, etcétera, una mejor cumplimentación. La cumplimentación conlleva también, a su vez, un ahorro de costes. Y es que para todos, ¿no? Hasta para nuestra enfermera, ¿no? Cuando salen de nuestra consulta o de la tuya y van a la consulta de la enfermera, el enseñarle cómo se realiza la técnica inhalatoria con un dispositivo con las 3 moléculas cuando están indicadas, pues es un ahorro de tiempo para ella, fácil, no sé, es que todos son ventajas. Y si a esto añadimos que encima la triple terapia parece que es más barata que la doble más, un dispositivo con otro broncodilatador, es que esto no se entiende. Es que no... Yo creo un poquito es lo que comentaba Carlos, ¿no? Es decir, la evidencia para el uso de la triple terapia en los pacientes exacerbadores está claro, en los pacientes ACO también está claro. Yo creo que es algo compartido, tanto en primaria como en hospitales, claro, y que la evidencia lo demuestra. El problema que tenemos es que en nuestro país se ha decidido que la adhesión al tratamiento está penalizada de una determinada forma. Es así de claro. Bueno, yo creo que a algunos yo vi, es decir, en el Congreso de la Sociedad Europea de Respiratorio, cuando uno miraba todas las ponencias y comunicaciones, pues yo juraría que un 80% estaban hablando de eso, de adhesión al tratamiento. Y ese es el problema que tenemos. Es decir, nuestro país se ha decidido que vamos a seguir trabajando a la antigua por un problema, y ya casi lo tengo claro, de desconfianza hacia los facultativos.
Porque la idea que está en esta idea del visado de la triple terapia es una desconfianza hacia el médico que prescribe la triple terapia. Y lo que se plantea fundamentalmente no es que sea más barata que la triple terapia, no, lo que se plantea es que sea una opción de pasar de monoterapia a triple terapia. Y en vez de confiar en los profesionales en la indicación, lo que se decide es hacer una regulación metiendo un visado en el cual la cantidad de problemas que genera, yo siempre digo lo mismo, en Castilla-La Mancha para rellenar un visado electrónico hay que rellenar cerca de 20 puntos, 20 ítems, para que al final te acaben diciendo, pues va a ser que no. En otras comunidades no están así, pero hay comunidades en las cuales es una serie de limitaciones burocráticas para evitar que se aplique algo que la evidencia científica demuestra que los profesionales estamos de acuerdo y que repercute en la salud de los pacientes y en la salud de todo el Sistema Nacional de Salud. Pero esa desconfianza pone ese límite y pone dificultades. No nos pasa solo con la triple terapia en nuestro dispositivo, nos pasa con otro tipo de fármacos. La utilización del visado como un elemento de restricción puramente económica es algo que las sociedades científicas, tanto de primaria como SEPA, estamos rechazando desde el principio, porque no tiene sentido. ¿A alguien se le ocurriría que de repente en nuestro país, ahora que los coches automáticos tienen esa vigencia, dijera no, los coches automáticos prohibidos, todo el mundo con el coche manual, porque es obligatorio pasarlo así, y luego ya si se tiene usted 6 años con el coche manual, bueno, le dejamos que se compre un automático? Pues un poquito lo mismo, es decir, tenemos esa limitación. Evidencia existe, pero se pone una limitación burocrática en nuestro país para acceder a esa triple terapia. Un visado que encima no se entiende, o sea, que tú lo lees, es que está mal escrito. Está mal escrito. Está mal redactado. Es que te dicen que cuando el tratamiento esté controlado, pero ¿cómo? Si eso no existe, si el tratamiento controlado no existe. ¿Entiendes? Pero es que encima, o sea, encima de eso, si tú te lees el visado, te obliga a hacer mala práctica clínica. ¿Me comprendes? O sea, dices, no, o sea, si está controlado con esas 3, ¿cómo le voy a cambiar? Le tendré que cambiar si no está controlado con la doble y no está controlado con el corticoide el ABA. Pero, si no. Entonces, por un lado, no se entiende lo que escriben y por otro, te obliga a hacer mala práctica clínica. Es que yo creo que es un visado que no tiene ni pies ni cabeza. Si ponen un visado que tuviera pies y cabeza, tampoco estaría bien, pero bueno, por lo menos diría, tiene pies y cabeza, y me lo puedo imaginar, pero que esto es que no lo entiendo. Y al hilo de esto, si aún le añadimos que se quería poner un veto a que el médico de atención primaria no pudiera ni prescribirlo, entonces que en un primer momento también salió a la luz una noticia al respecto, entonces ya me parece que es... Una falta de respeto. Exactamente, sí, porque especialistas somos todos y creo que el médico de atención primaria está perfectamente capacitado para una prescripción de una triple terapia. Y hay un aspecto importante también, volviendo un poco a lo anterior, y es que muchas veces el paciente con esa triple terapia por separado no va bien, pues puede ser por técnica inhalatoria deficiente, por adherencia al tratamiento, pero se ha visto que la sinergia de las 3 sustancias juntas, hay estudios en los que es mucho más efectivo a la hora de control de síntomas y de prevención de exacerbaciones que dando los dispositivos por separado. Con lo cual estamos aportando al paciente un beneficio ya no solamente de que haga una técnica correcta y tenga una adherencia al tratamiento, sino también en la progresión de su enfermedad. A mí me interesa mucho lo que ha dicho Carlos, ¿no? Esto de la ficha técnica autorizada, de la indicación financiada, que el paciente ya esté en tratamiento con los 3 componentes, la malaba, corticoide inhalado, en dispositivos separados, y que este tratamiento sea estable y que haya demostrado ser efectivo. ¿Cuál es el concepto de estabilidad? ¿Cuál es el concepto de efectividad? Y luego, pocas veces hemos estado tan de acuerdo todos, ¿no? La primaria, la especializada, la SEN, la SENFIC, la SEMERGEN, la SEPAR, por supuesto, los pacientes, las asociaciones de pacientes, las federaciones de asociaciones de pacientes. Es que hay unanimidad en este tema. ¿Por qué el enfermo respiratorio crónico, el paciente POC español, no es un enfermo de primera? ¿Porque no tiene hepatitis C? ¿Por qué la EMA indica la triple terapia como tratamiento de mantenimiento en los pacientes adultos con EPOC moderada a grave que no estén adecuadamente controlados con una combinación de corticoide y agonista beta-2 o con una combinación la malaba? Y la indicación financiada por nosotros es la que acabo de contar. ¿Por qué es diferente?
¿Por qué tienen que estar en tratamiento ya con triple terapia, etcétera, etcétera, y hablar de estabilidad y efectividad? ¿Qué pasa? ¿Que los pacientes españoles son diferentes a los otros pacientes europeos? Y hemos tenido elecciones al Parlamento Europeo el domingo, coño. Y nos hemos presentado todos y han salido unos cuantos de diferentes partidos. Y además hay otro tema, que tú lo has asomado, que es la inequidad entre comunidades autónomas. La aplicación del visado. Hombre, hablamos de que los principios básicos del Sistema Nacional de Salud son la universalidad, la calidad, la equidad. Aquí no hay equidad, estamos creando más inequidades de las que ya tenemos. No olvides que no solo es entre comunidades autónomas. Dentro de las propias comunidades Sí, señor. autónomas, Sí, señor. la propia generación del visado genera esa situación, porque los inspectores tienen esa capacidad legal como tal de decidir esa adaptación, esa estabilidad, sí o no, es el criterio que pone el inspector médico. Y decide si sí o si no, curiosamente, sin ver nunca al paciente. Claro. Porque está cerrado. Y te puedes encontrar que en comunidades autónomas hay sitios donde, Madrid es una comunidad autónoma pequeña y sería el ejemplo fundamental, hay sitios donde la triple terapia se visa con una serie de características y en otras se le exige al paciente que lleve 6 meses de tratamiento con la triple terapia separada. Y te encuentras que un señor que vive a menos de 1 kilómetro no va a tener acceso a ese visado, esa triple terapia que mejora su salud y la adhesión, y el otro sí, sin ninguna clase de explicación. Entonces, la equidad no solo es entre comunidades autónomas, que somos 17 más 1 criterios diferentes, sino incluso dentro de las propias comunidades autónomas te encuentras esa situación absurda. Que dices, no tiene sentido. Que nos pongan un visado para la triple terapia y no tengamos el visado para cada uno de los componentes por separado. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Otra cosa que como médico ya te afecta, ¿no? Yo creo que lo comentabas tú antes, ¿no? Que están atacando un poco a nuestra responsabilidad profesional, ¿no? ¿Por qué nos hacéis esto? ¿No? Sin ninguna razón aparente, porque no hay ninguna razón que lo justifique, ¿no? Para los médicos de familia y Milagros, estoy seguro que estamos de acuerdo, el tema del visado siempre ha supuesto una situación de desprecio. Desconfianza. Seguimos teniendo en muchas comunidades autónomas donde la instrucción para visar los pañales de incontinencia de los pacientes tiene que ser hecho por un determinado especialista, en los cuales no está el médico de familia. Y en los cuales el médico de familia se encuentra con la situación, ya no estoy diciendo una triple terapia, estoy diciendo un visado de un pañal. Tiene que ir al ginecólogo, al cirujano, al traumatólogo y no sé, y al neurólogo o al internista para que se lo vise. Es una cosa absurda, es decir, pero en este caso todavía roza más el absurdo, puesto que es un visado con características únicas y exclusivamente económicas. Y no tiene mejoría ese visado económico con respecto a la triple terapia por separado. Y solamente es esa visión que he dicho antes, que además es una visión que cuando el comité que valora esto dentro del ministerio se estaba reuniendo, pues ya tenían previo a tomar la decisión. Es decir, no, es que claro, si autorizamos la triple terapia, vais a pasar directamente de la monoterapia a la triple sin hacer escalón intermedio, y eso económicamente es mucho dinero. Esa es la idea y el origen de ese visado, puesto que no hay evidencia científica, otros visados están basados en la evidencia, un fármaco peligroso, problema de seguridad para el paciente, sí, pero en este caso no. Es única y exclusivamente ese miedo económico a poner esa limitación, y eso genera problemas. Insisto, no solamente ese caso, nos pasa con los nuevos anticoagulantes, exactamente lo mismo, pero en este caso es todavía más sangrante porque te pone esa obligación de que el paciente esté, como he dicho, estable. A ver, como decía Carlos antes, es que si está estable, ¿para qué voy a modificar ese tratamiento? Tendré que hacer el cambio cuando el paciente está mal. ¿A quién se le ocurre decir, si usted está bien, tomando bien la medicación, no, ahora se lo cambio? Pues esa desconfianza es la que existe. Es que el criterio médico lo tenemos nosotros y el coste económico es más barato, con lo cual tampoco hay razón para esgrimir ese argumento de que es más caro, porque es más barato y encima está tratado por un profesional, que es el que valora la progresión de la enfermedad, no el inspector. ¿Y por qué se pone en duda de esta forma el criterio médico? Pues habría que preguntar a los inspectores por qué le ponen en duda. No creo que sea los inspectores, yo creo que viene de más arriba, viene del ministerio, porque a lo mejor nos estamos metiendo en un problema un poco distinto, es decir, estamos en una situación en la cual la valoración del paciente por parte del médico cada vez está teniendo menos valoración. Tenemos aquí a los compañeros de hospital, seguro que nos podrían contar infinidad de problemas de lo que es la conciliación de la medicación hecha por otros profesionales u otro tipo de problemas. Y eso está mandando en el ministerio.
Y eso obliga a que el médico tenga esa fama, esa imagen, de que es un ente corrupto y que ante la presión de la industria farmacéutica va a prescribir cualquier cosa, o que va a prescribir cualquier cosa porque es amigo del paciente, porque tiene esa situación. Y esa es una idea que es rechazable y sobre todo que es falsa, pero que está en este tipo de situaciones. ¿Por qué te piden una serie de cosas? Nosotros desde primaria, y COSEM, como Semergen, como Senfic, hemos reclamado siempre que esto debería ir en función de la indicación. Y sin embargo aquí la indicación es completamente absurda, no se razona en nada y pide una serie de criterios que no se basan en la evidencia. Y ese es el problema de desconfianza, ese problema de que el Ministerio nos ve a los médicos como gente peligrosa que solo gasta. Y por eso hay que cortarnos esas manos de que no gastemos. Ya, pero el Ministerio debería consultar con expertos, ¿no? ¿Quién ha hecho los ensayos clínicos en EPOC? ¿Quién tiene publicaciones en revistas del primer cuartil y del primer decil sobre el tratamiento de la EPOC? ¿Quién ha dirigido tesis doctorales sobre la EPOC? Pregúntele, pregúntele, porque en este caso el visado también nos afecta a los especialistas, que llevamos 35 años tratando a estos pacientes, conviviendo con ellos, y además, bueno, tú lo has dicho antes, los pacientes más difíciles de manejar, más complejos, el paciente crónico complejo que también compartimos en un PAI, etcétera, etcétera. Entonces, hombre, no, pregúntenos, déjenos hablar, que nosotros le contestaremos con argumentos. Consulte con economistas de la salud, con expertos en economía de la salud. No saque usted conclusiones no tenga esa visión miope, esa visión cortoplacista. Tenga una visión a medio plazo. Consulte con expertos. Nosotros lo vemos esto mucho en la tuberculosis, ¿verdad, Carlos? Aparecen multiresistencias. Consulte con expertos. El propio neumólogo consulta con expertos. Pero además te obliga a un aumento de la demanda porque cada año tiene que pasar por el neumólogo obligatoriamente para renovar ese visado. Y luego tú quieres más burocracia todavía de la que ya tienes. Nosotros, desde SEPA, hemos estado en el Ministerio hablando con la Dirección General de Salud Pública, con Dirección General de Cartera de Servicios y de farmacia, y va gente muy experta en EPOC, pero digo, pues, área de EPOC, PI de EPOC, los más expertos de España de EPOC, que yo me atrevería a decir, y Julio lo sabe mejor que yo, que son los más expertos de EPOC probablemente en el mundo. Y se le ha presentado un estudio perfecto en el que todo esto que estamos aquí aflorando pues se matizaba, se justificaba, se decía y se les venían a demostrar que ese visado no valía, que ese visado si lo hacen, lo tendrían que hacer mejor escrito, desde luego, y que desde luego lo primero que tendrían que hacer sería quitar el visado, porque es lo mejor para el paciente y todo. ¿Han hecho algo? Por aquí les ha entrado, por aquí les ha salido. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice Julio. Estoy de acuerdo con lo que dice Julio. Por más que representes tal, ellos tienen otras mentalidades. Otras mentalidades que van seguramente por lo que tú apuntabas, una mentalidad de que tengo que ahorrar, como yo diga que sí a la triple y le empiezan a poner triple aquí a todo un bicho el diente, ¿me entiendes? Y claro, es una cosa. Entonces, tener unos políticos sanitarios que no escuchan la voz de los expertos, pues chicos, mal vamos. Porque, doctor Ancochea, ¿qué perjuicios clínicos tiene para el paciente esta situación que se ha generado con el visado? Es la víctima de esta situación. Finalmente, siempre decimos que todo gira en torno al paciente, que el paciente es el centro del sistema. Bueno, pues tendremos que hacer una coalición todos en torno al paciente para darle vida a la vida del paciente, no hacerle la puñeta al paciente, incluso cuando está indicado a la hora de acceder a una medicación determinada, que facilita la adherencia, que tiene consecuencias clínicas, que reduce exacerbaciones, etcétera, etcétera. El paciente es la víctima de toda esta situación. Bueno, no sé si quieren añadir algo más sobre lo que cómo puede afectar al paciente esta situación. Sí. Además de que es la víctima, otra forma de demostrar que es la víctima es que encima, desde que se le diagnostica, diciendo este paciente tiene necesidad de una triple terapia, hasta que se le pone esa triple terapia merced al visado, está pasando ahí un tiempo
que el paciente no está teniendo el tratamiento que merece. Ese es otro de los problemas graves que aquí tiene. Pero eso es para el paciente, pero también es para nosotros, porque te crea más lista de espera en la consulta, te crea más demoras. O sea, de ese tema no hemos hablado, pero ese tema también es muy importante. O sea, con la triple terapia al paciente se le está retardando en que use la medicación que auténticamente necesita, y encima estás afectando al sistema porque estás creando más demoras, más lista de espera, que eso en primaria, como también en neurología, pero en primaria también es fundamental. Estamos hablando mucho sobre el tema de la humanización de la sanidad. Nosotros tenemos en el grupo respiratorio de SEMA ahora mismo pues, un pequeño proyecto que es el Patient Journey del paciente con EPOC, la vida del paciente. Y precisamente consiste en eso, en describir una serie de puntos en los cuales el paciente tiene esa situación, el paciente con EPOC, que es lo que estamos desarrollando. En el pequeño inicio, ese Patient Journey, lo que supone en un paciente que tiene una triple terapia con distintos dispositivos es que tiene complicaciones que la gente no entiende. Y es que a veces los dispositivos no se gastan a la vez. A veces las recetas no se dispensan a la vez. Y hace que el paciente de repente, de esos dos dispositivos diferentes que tiene, uno se ha acabado y el otro no. Y eso supone una visita a la farmacia, una visita al médico para ver la prescripción, cuando tenemos una opción más barata que va a garantizar que si el paciente tiene un seguimiento es más fácil. Es más fácil seguir con un solo dispositivo que no con dos, que es lo que sucede. Entonces está bien hablar, dice un compañero, humanización de la sanidad. Y lo digo porque Julio en esto sabe mucho y es fácil hablar de eso, pero luego no miro al paciente cuando tomo esa decisión. La humanización pasa por otra vez, ¿no? La humanización pasa también por eso, para que esa vida del paciente esté más cercana y más clara. No es lo mismo disponer de un solo tratamiento que no decir, no. Yo os digo, ese Patient Journey que estamos haciendo, que yo espero que para una jornada de respiratorio que tenemos para final de año tenerlo, es impresionante. Tenemos hecho 22 puntos críticos, y de esos 22 puntos críticos en el paciente de alto riesgo en tratamiento con triple terapia, es que se le complica mucho más si está utilizando dos dispositivos que si utiliza uno solo. Nosotros tenemos un proyecto de buena práctica clínica en EPOC, sobre todo dirigido a residentes, con lo cual es importante ir concienciando e ir viendo la mejor terapia que pueda aportarse al paciente, con lo cual siempre se va a beneficiar. Nadie va a poner una triple terapia en un escalón que no procede, porque para eso somos profesionales y sabemos en qué momento lo tenemos que utilizar, y es un veto que no entendemos. Otra cuestión más sería qué profesional asume la responsabilidad civil del tratamiento, si el inspector o el especialista. A ver, hay una situación clara, es decir, no solamente en este visado, en este caso, sino en cualquier otro visado. El inspector asume esa responsabilidad. Es decir, el médico clínico hace una solicitud, en el fondo el visado es una solicitud de autorización de un medicamento, y es el inspector el que toma esa decisión. Por eso lo que comentaba antes de esa diferencia, esa falta de equidad, porque va a definir en función de que ese inspector tome esa decisión. ¿Qué sucede? Que nuestros pacientes no están acostumbrados a reclamar ese tipo de situación. Cuando tú le dices al paciente, mire, el inspector me ha rechazado el visado y la opción que tiene es, se lo compra usted, porque esto no se lo puedo hacer, pues eso ha cambiado esa situación y los pacientes asumen eso, no me lo quieren y se adaptan, o bien ellos mismos lo pagan. Hasta tal punto está llegando ese cambio que en la mayoría de las recetas electrónicas que existen en nuestro país existe la posibilidad de dispensar un fármaco sin financiación. La receta en blanco que antes hacíamos en papel ahora está dentro de la receta electrónica. Pero la responsabilidad civil de decir eso y los problemas que puede tener siempre es el inspector. La verdad es que los inspectores pobrecillos están acostumbrados no solamente a eso, sino a problemas con la incapacidad. Cuando alguien habla con la plataforma de organizaciones de pacientes, que tenemos un trabajo en común con ellos, siempre nos cuentan lo mismo. Vamos al juzgado y siempre le ganamos al INS o a la comunidad autónoma o lo que sea, porque la responsabilidad es del inspector y claro, es el que produce esa negación. No es del médico, pero a ti sí que te queda esa parte de que a tu paciente que mejoraría con ese tratamiento no lo tiene. Y te busca o te queda el buscarte la vida a ver cómo lo hago y a estar pendiente de que ya han pasado los 6 meses, de que ya tiene no sé qué, o incluso algún compañero a veces hace la locura, que es bueno, desde la sociedad científica siempre rechazamos
de falsear parte de la historia clínica para que eso sea. Y es una situación que a veces el médico se encuentra con esa situación. Paciente que no tiene recursos, que no tiene disponibilidad, te encuentras con la duda moral de pongo lo que realmente queda aquí, que eso va a suponer que el inspector lo niegue o que es un documento legal y que te puede suponer problemas, y algunos compañeros, y yo esto no lo he dicho, ni mucho menos en público, toman a veces esa decisión de alterar los datos de la historia clínica con el delito que supone. Pero es la presión del paciente que tú ves que puede mejorar y éticamente te genera a veces esa situación. Para la responsabilidad civil y legal de la denegación es del inspector, lo cual a veces el médico dice, bueno, pues si esto no te lo han visado, pues mala suerte, ahí se queda la cosa. Hasta aquí el coloquio. Muchas gracias a los especialistas por haber asistido a este debate aquí en la redacción de Sanidad, y no se olviden de seguirnos en la página web www.isanidad.com.